Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Juan Alfredo Jiménez Lozada, quien es médico cirujano y perito médico y criminalista. Doctor, vamos a tratar sobre el tema de la violencia sexual, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué características físicas presenta una violación sexual? A ver, el tema es muy importante y gracias por este tipo de entrevista porque son pocos los lugares en donde están dando esta información. Y aunque no lo creamos y no lo queremos creer, la violencia sexual en el Perú y en la región Lambayeque es altísima, sino que a veces no se denuncia. Se menciona que aproximadamente el 80% de los casos de violencia sexuales, incluyendo las violaciones, es en el entorno de la familia. Papá, abuelos, hermanos, tíos. Los de la calle es el menores de los casos que nosotros vemos o que se ven en la parte forense. Ahora, las afectaciones, es cierto, es multifactorial. Hay eventos y manifestaciones físicas, golpes, lesiones, las laceraciones de genitales. Recién hemos tenido, por ejemplo, se acordará de una niñita de 3 añitos que fue violada, el destrozo anatómico y funcional que hicieron en sus genitales. Hay una afectación emocional, hay una afectación psicológica, hay una afectación moral, pero lo que no se menciona es que también hay una afectación familiar, porque eso también acarrea un problema. Todas esas esferas involucran el daño en la violencia sexual o en los delitos contra la libertad sexual. Doctor, en el caso de por ejemplo, de un himen complaciente o elástico, ¿dificulta el trabajo a un perito sobre una violación sexual? Ya, justo a razón de eso estoy haciendo actualmente un peritaje para poderlo entregar sobre un himen complaciente. Ahora bien, ¿el himen complaciente qué es? Que complace. El himen normalmente se tiene que romper en la primera relación sexual. El complaciente es una liga, es elástico. Tiene las relaciones sexuales que puedan tener y regresa nuevamente a su estado natural. Uno lo ve y está enterito. Ahora, va a depender mucho de la habilidad y la experticia de los peritos médicos oficiales, porque ellos son los primeros que ven, los médicos legistas. Se les tiene que capacitar bien. Se menciona de que hay algunos criterios macros para poder determinar que una persona, una jovencita, porque niña, yo no puedo hablar, en menores de 10 años no puedo hablar de himen complaciente. En mayores de 10 años que tenga himen complaciente, ha sufrido una agresión sexual, podemos decir que sí, por ejemplo, cuando yo le haga un hisopado vaginal y encuentre espermatozoides del varón. Cuando yo le hago un hisopado vaginal y encuentre una enfermedad de transmisión sexual en la niña. Cuando yo le hago una prueba de embarazo y salga positivo. O cuando hay alguna lesión externa en la vagina o en la vulva. Ahí yo puedo decir, tiene himen complaciente, pero sí tuvo un acto sexual. Pero doctor, ¿y si el hecho fue mucho tiempo atrás? También vuelvo a caer, depende de la experticia. Si bien es cierto, el himen no se rompe en los complacientes, pero cuando el miembro viril o el objeto que entra ingresa por esa membrana, se va raspando y se va desgastando. Y hay un desgaste que lamentablemente no todos los peritos médicos están capacitados para poder identificar eso y poder determinar que sí hubo una práctica sexual. Lamentablemente en las descripciones que se hacen actualmente solamente ponen diagnóstico himen complaciente. Con eso no me dicen nada. Con eso yo no puedo imputar a alguien de que ha cometido un acto sexual. Doctor, y en caso de una violación, por ejemplo, de un familiar, un particular, ¿cuál es más traumática? A ver, el hecho simplemente de ser una violación es una relación sexual no consentida, ya es traumático. A ver, entre esposos puede haber violaciones, sí, pero como no es consentida, ya es traumático. Ahora imagínense que una persona que no sea de su entorno familiar la agreda, la amarre y haga estos actos, es traumático. Igual es en la parte familiar. Quizá, eso ya lo explicaría mejor un psicólogo, pero quizá en la parte familiar, ¿por qué? Porque aparte del hecho per se que ha recibido la agresión sexual a menor, póngase por el papá, está también la tensión emocional de que mi papá me hizo esto, y después viene la presión de la mamá para que denuncie o no denuncie, o la presión de los familiares. Hay que recordar que hay casos en los cuales los familiares directos, la mamá, a veces ocultan que no se denuncie esto, simplemente por el hecho de la sociedad, el que dirá. Ya, ¿la violación ya es un problema de salud pública?
Catalogado como salud pública no está, pero sí se debería de enfocar en ese sentido, porque los casos son bastante altos. Las cifras que maneja el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, son altas y debería de enfocarse bastante esto. Que tiene que ver con la parte, lo cual sí es público, con la parte de salud mental, sí. Tanto salud mental en las damas, quitarnos ese cliché de que las damas solamente se nacieron para que vayan al hogar a cocinar y a cuidar a los hijos, eso ya cambió. También son independientes, tienen sus labores que hacer, pueden ser profesionales y hacer todo lo que ellos quieran, totalmente independientes. Pero también cambiarles el chip a los varones, que son los machos alfa, por decir así, y que por eso pueden hacer lo que quieran con la dama. No es así. Lamentablemente solo vemos, ¿dónde más? En el interior de nuestro país. En la sierra vemos de que las casan muy jovencitas y originan problemas, hay abusos también de parte de ellos, ¿no? Doctor, en el caso de violaciones, ¿se puede descubrir una violación antigua? A ver, como le digo, todo se puede descubrir. No hay crimen perfecto, como decimos en criminalística. Lo que sí hay es una mala y pésima investigación. Que el policía no haya tomado bien las evidencias, no haya tomado bien las declaraciones, que el perito médico oficial no haya hecho un minucioso examen médico legal o no haya tomado también las muestras en la paciente y que la fiscalía no lleve el caso como conforme. Esa es una mala investigación. Por eso se pierden casos y se quedan en dudas ante esas evidencias. Entonces, como le decía, no hay crimen perfecto, sino una mala investigación. Todo se puede descubrir. Si nos enmarcamos en que la barrera jurídica, anatómico-jurídica para determinar una penetración es el himen, yo sí puedo determinar si ha habido una relación sexual antigua o una relación sexual reciente. En un himen normal, separando el himen complaciente que tiene otras características para valorarlo, ¿no? Son diferentes. Sí, aparte de eso, no solamente, y quiero que se entienda ahí, que solamente los médicos legistas somos los únicos que decimos, sí, hay defloración, porque los médicos legistas no pueden decir violación. Nosotros solamente decimos, sí, la membranita está rota. ¿Quién califica el daño, violación o no violación? Es el fiscal. ¿Me entienden? Pero para eso también hay otras herramientas, exámenes psicológicos, exámenes biológicos, exámenes psiquiátricos, a ambos, al supuesto agresor y a la supuesta agredida. Doctor, tengo una opinión mía, ¿no? ¿No? En caso de una violación, que vi un caso de denunciaron, ¿no? No sé, fue en Lima, en caso de las noticias, que había sido violada una señora, pero en su momento no denunció la violación, sino a la semana. Yeah. Le hicieron el examen pidiendo encontrar un rasgo de semen, ¿no? Y en ese caso, ¿se puede descubrir o ya no? Claro, como le digo, toda investigación puede darse y todo depende de la astucia de los investigadores. O sea, no sé si usted ha visto a veces esas películas que vemos de detectives forenses, SCI en Estados Unidos, en la cual viene el criminalístico y se empieza a idear cómo pasó. Eso deberíamos de hacer. Empezar a imaginarnos qué pudo haber pasado para poder recolectar mis evidencias. No, voy a tomar muestra acá, voy a pedir esto, voy a solicitar esto, para llegar al cabo. Pero a veces no lo hacemos, premura del tiempo, desgano, malo, lamentablemente hay que mencionarlo, no les pagan bien en las instituciones y lo toman como si fuera algo muy rutinario o ya muy frecuente y no le prestan la debida atención y los archivan. Pero de que se puede demostrar, sí, se puede demostrar, no solamente por el hecho físico, sino por el hecho psicológico también, ¿no? Sí, hay varias cuestiones ahí. Como le digo, en la actualidad hay guías médico-legales que se utilizan para el estudio de estos casos. Dígame, ¿cómo se puede perder la virginidad del himen complaciente o elástico? En el himen elástico, la única forma de que se rompa, según la bibliografía, es con el primer parto. En el primer parto. ¿Puede salir embarazada una que tiene himen elástico? Claro. El himen no tiene nada que ver con la procreación. Pueden embarazarse. Es más, está embarazada 6 meses y su himen sigue siendo íntegro, entre comillas, virgen. Por eso es que esa idea que antiguamente teníamos que virgen es aquella que tiene su himen íntegro, ya no la utilizamos. Ahora, la definición de virginidad es mental.
Gracias, doctor, por la entrevista. No, a ustedes, Hasta la sí, no, a ustedes por la entrevista y sobre todo por estos temas, violencia familiar, delitos sexuales, hacia las niñas menores de edad. Hubo recientemente una película sobre la trata de niñas. Es importante tocarlo para cuidar a los niños, sobre todo porque ese es nuestro fin supremo ahora, cuidar a los niños, pero también es una jalada de orejas a las instituciones públicas. Policía que se ponga más afín a las damas que van a denunciar, porque a veces no les prestan atención o simplemente les dicen qué habrás hecho o para qué te sales con esa faldita cortita. Eso no tiene nada que ver. Al Instituto de Medicina Legal, que se capaciten más, llegan buenos certificados que les sirva a los señores fiscales, bueno, y los señores fiscales que apliquen el debido proceso como corresponde, pues, ¿no? Gracias a ustedes.